buenas a todos. Un cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Mi nombre es Javier Márquez. Yo soy médico internista y reumatólogo y tengo una maestría en espondiloartritis y enfermedades relacionadas. Trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe y quiero darle las gracias en primer lugar a Dios, por supuesto, y luego a todo el comité organizador de este importante simposio en donde me invitan a hablar de dolor lumbar inflamatorio, evaluación y manejo. Quiero extender este agradecimiento a las compañías farmacéuticas que han estado también apoyando este tipo de eventos y, por supuesto, a todos los participantes que de forma presencial o desde la virtualidad disponen de su tiempo para hablar de este tema que es muy importante para todo el personal de salud. Sin más preámbulos, este es mi derrotero, esta es la lista de trabajo, cómo voy a desarrollar esta presentación que tiene un enfoque muy pragmático, muy práctico. Una definición, vamos a hablar brevemente del patrón epidemiológico, qué duele, diferencia entre el dolor mecánico versus el dolor lumbar inflamatorio, cómo se hace la evaluación de estos pacientes, cómo se tratan y unas conclusiones. Por definición, dolor lumbar es aquel que se presenta en el área comprendida entre la reja costal inferior y la región sacra. En ocasiones puede comprometer la región glútea. En el año 1977, el doctor Kalin expuso los argumentos que nosotros debemos tener presentes para diagnosticar el dolor lumbar de características inflamatorias. Eso es muy importante y es quizás uno de los principales mensajes que yo quiero dejar en esta presentación. Entonces el doctor Kalin menciona que con 4 de 5 de los siguientes criterios nosotros vamos a identificar a un paciente con dolor lumbar de características inflamatorias. En primer lugar, edad de inicio. El dolor lumbar inflamatorio se presenta en personas menores de 40 años. Inicio insidioso, es decir, inicio lento. No es un dolor agudo, es un dolor que se va estableciendo a través del tiempo. Por lo general, el dolor lumbar inflamatorio dura más de 3 meses. Se asocia con rigidez matinal y tiene una característica, es que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, de tal manera que muchos pacientes con dolor lumbar de características inflamatorias, el dolor los despierta en la segunda mitad de la noche, cuando ellos están durmiendo, por justamente esta característica. Como ustedes pueden ver, aunque estos argumentos fueron establecidos hace muchos años, son vigentes y tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Hay unos más nuevos, pero finalmente incluyen en otro orden estas mismas características. También quiero mencionar que acorde a la duración, el dolor lumbar puede clasificarse en agudo, si es menor de 6 semanas, subagudo entre 6 y 12 semanas y crónico cuando el dolor dura más de 12 semanas. Quiero mencionar también que es muy importante estos términos de tiempo, porque como ustedes pueden ver aquí, el dolor agudo, el que dura menos de 6 semanas, más del 90% de los pacientes dejan de consultar porque es autolimitado. Es un dolor, por ejemplo, como el que ocurre con una tensión muscular, con un desgarro muscular o con un problema de un disco. 90% de estos pacientes con manejo conservador van a mejorar y no es necesario hacer estudios exagerados porque la gran parte de ellos se va a resolver con un analgésico común y reposo. Sin embargo, miren, 20 a 40% recurren en un año y hasta un 85% de los pacientes que presentan dolor de espalda pueden recurrir en el transcurso de la vida.
El patrón epidemiológico es muy importante, por eso al principio les dije que este es un tema de conocimiento obligado para todo el personal de salud, ya que 2/3 de los adultos van a sufrir dolor lumbar en algún momento de la vida. Incluso está considerada la segunda razón clínica de visita al médico después del resfriado común. De hecho, es causal de uso excesivo de estudios radiográficos y muchas veces cirugías innecesarias. Tiene una distribución similar entre géneros. En el caso del dolor lumbar de características inflamatorias, y que esto es muy importante porque abarca un grupo de enfermedades que son de interés para el reumatólogo, las edades en las que se presenta es entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, sabemos que el dolor lumbar no todos son de características inflamatorias y vamos a hablar de algunos aspectos más adelante en este sentido e incluso lo relevante respecto a la edad. Es también primordial recordar que es una causa frecuente de discapacidad. Muchas veces genera costos onerosos en los sistemas de salud, especialmente en personas que están en plena capacidad productiva. Con respecto a la edad, las lesiones musculotendinosas agudas predominan en personas de edad media y la aparición del dolor lumbar agudo cuando por primera vez por lo general se presenta en jóvenes, personas menores de 20 años o en personas de edad avanzada, mayores de 55. En ellos es más sospechoso que pueda existir una alteración estructural grave que conlleve a estudios más profundos o a una evaluación más concisa para que no se nos pasen causas relevantes. Pero ¿por qué duele la espalda? Resulta que nuestra espalda, nuestra columna, está sometida a la fuerza de la presión atmosférica. Nosotros no. Gran parte del día pasamos acostados o sentados o de pie y ahí se soporta gran parte de nuestro peso. El dolor se va a transmitir por las vías de dolor, por supuesto, perdonen la redundancia, por los nervios sinovertebral, a través del ligamento longitudinal posterior. Puede doler la dura madre, la vaina dural, los vasos epidurales, puede ser el origen del dolor. Además, las ramas posteriores de los nervios espinales, cuando se inflaman, van a llevar toda la inervación referente a los ligamentos interespinosos, a los músculos, a las fascias, a los tendones, incluso arterias posteriores y el periósteo. Y no solamente esto, sino que los discos vertebrales, las vértebras, como si todo lo que rodee la columna puede ser causal de dolor lumbar. Aquí hay un punto de inflexión muy importante y es nosotros debemos clasificar el dolor de espalda si es de origen mecánico o de origen inflamatorio. Ya vimos las características del dolor de origen inflamatorio, que es un dolor que se presenta por lo general en las horas de la noche y las personas despiertan muy temprano en la mañana con este dolor y en personas menores de 40 años. De hecho, el dolor inflamatorio es el menos común. El más común es el dolor mecánico, que es el de, por ejemplo, un problema muscular o un disco. Este se presenta más en las horas de la tarde, es un dolor agudo y se presenta en mayores de 40 años. Entonces, miren ustedes que es un punto de inflexión que tenemos que tener muy presente y que nos va a ayudar para establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Este es el diagnóstico diferencial. Miren, esta tabla resume todas las causas o las causas más importantes de dolor de espalda. Como ustedes pueden ver, esta tabla que fue tomada de un artículo muy importante en el New England Journal of Medicine, más del 97% de los dolores de espalda son de origen mecánico. Tensiones musculares, procesos degenerativos de los discos, ¿cierto? Incluso hay también, aunque en menor proporción, problemas viscerales que pueden originar dolor de espalda. Problemas, por ejemplo, como
un cálculo en un riñón, pielonefritis, ¿cierto? Endometriosis, incluso problemas vasculares, un aneurisma aórtico puede generar dolor de espalda. Y menos del 1% es donde en ese punto están los dolores lumbares de origen inflamatorio, que como les había mencionado, encierran unas condiciones específicas como la espondilitis anquilosante, como la artritis psoriásica, entre otras, que se engloban en un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartritis y que son de gran interés para el médico reumatólogo. Aquí vemos las características diferenciales entre el dolor inflamatorio versus el mecánico. Cuando a nosotros nos llaman a urgencias, vemos que hay un paciente que nos llaman, por ejemplo, vea, este señor llegó a las 2 de la mañana, de 80 años, con un dolor agudo, no vamos a pensar en un dolor inflamatorio, lo más probable es que sea un dolor de origen mecánico. Ese dolor, porque el dolor inflamatorio, ya lo habíamos mencionado, que es menor de 40 años, un dolor que se presenta en forma paulatina, insidiosa, durante el transcurso de varios meses. Incluso estos pacientes en la mañana amanecen rígidos. Esto no ocurre en el dolor de características mecánicas. El ejercicio, cuando comienzan a hacer actividad, ellos van poco a poco mejorando, mientras que una persona que tiene un problema en un disco vertebral o una tensión muscular no va a permitir, quiere estar en reposo totalmente, él no quiere moverse. En el dolor de características inflamatorias, el descanso los empeora y el mecánico los mejora. E incluso la irradiación misma del dolor inflamatorio es difusa, mientras que en el dolor mecánico, si examinamos cuidadosamente al paciente, podemos identificar una raíz o un dermatoma a nivel, por ejemplo, de alguna raíz nerviosa. Hablando un poquito del comportamiento en nuestra realidad, nosotros hace un tiempo quisimos indagar sobre este grupo de enfermedades que se manifiestan con dolor lumbar inflamatorio en el hospital donde trabajo. Porque acá donde laboro, la gran mayoría de los pacientes hospitalizados o que van a consultas por problemas relacionados con lupus o artritis reumatoidea y tenían, digamos así, un poco rezagada esta condición. Resulta que en un tiempo de entre 2005 y 2008 identificamos 71 pacientes, como ustedes pueden ver aquí, la gran mayoría hombres, con espondiloartritis. Y miren qué interesante, que desde que iniciaron los síntomas hasta que se estableció el diagnóstico se tomó entre 5 a 8 años. Está a punto de publicarse la continuidad de esta cohorte. Ya tenemos 181 pacientes, una de las cohortes más grandes del país, y el comportamiento es bastante similar. La condición médica que vimos con más frecuencia fue la espondilitis anquilosante. Además, miren ustedes, el signo cardinal entre las características clínicas fue el dolor lumbar inflamatorio en casi el 85% de los pacientes. Bueno, este es un artículo, porque es viejito, es un clásico de la literatura cuando vamos a revisar este tema de dolor de espalda. ¿Cuál es el curso a largo plazo de las personas con dolor de espalda? Fue publicado en el Journal Europeo de Columna en el año 2003 y básicamente es un metaanálisis que recogió todos los artículos escritos en la parte occidental, miren, en estos idiomas, inglés, danés, noruega, sueco, y fueron unos criterios muy rígidos. Pero este metaanálisis clásico lo que nos mostró es que más del 50% de los pacientes que tienen dolor de espalda mejoran después de una semana de evolución. Y más del 90% de ellos están mejor a las 8 semanas. Por lo tanto, debemos evaluar muy bien a los pacientes y no precipitarnos a hacer exámenes innecesarios, pero sí hay que hacerles un manejo médico y un buen enfoque. Porque 42 a 75%, si no le prestaban atención a esos pacientes, persistían con síntomas después de un año. O sea, que hay que hacer un buen enfoque. Esta es la tablita que muestra los diferentes estudios y lo que concluyen en los autores es
que a pesar de las diferencias en metodología, la falta de definiciones comparables, el cuadro de dolor lumbar, si no le prestamos atención, él no va a resolver por sí solo y persiste cuando es ignorado. Recordar también que hay diagnósticos diferenciales, que hay condiciones graves, ¿cierto? Ya habíamos hablado que el origen del dolor mecánico muchas veces es tensión muscular, alguna discopatía, pero también hay condiciones serias, infecciones bacterianas, infecciones por micobacterias, por hongos, por parásitos, como este ejemplo de un paciente con un mal de Poch. El mal de Poch, es decir, una tuberculosis espinal, es una condición grave que todavía vemos en nuestra realidad, en nuestro entorno. Y hay algunas también características que no se nos deben olvidar, que nos pueden orientar, tanto características clínicas como de imagen, radiológicas, que nos pueden orientar a si hay un problema infeccioso bacteriano, micobacteria o una malignidad. Por ejemplo, así brevemente, la tuberculosis por lo general compromete dos o más vértebras contiguas y es más frecuente a nivel torácico o en la región lumbar alta. Una característica que tiene es que respeta el espacio o disco intervertebral, que es muy diferente, como pueden ver ustedes, a la espondilitis bacteriana o a las malignidades. Y por supuesto con los estudios microbiológicos ya se va complementando el cuadro. Vamos a regresar entonces a lo que atañe al reumatólogo, que son las causas de dolor lumbar de origen inflamatorio. Cuando nosotros estamos ante estos pacientes, debemos entonces sospechar este grupo de enfermedades que se llaman espondiloartritis. Y dentro de las espondiloartritis tenemos a la más importante de todas, que es la espondilitis anquilosante. Sin embargo, también hay otras condiciones como la artritis reactiva, que anteriormente se le llamaba síndrome de Reiter y que ese nombre ya cambió, porque Hans Reiter era un nazi que hacía cosas inhumanas en los judíos, pero él fue quien descubrió la relación entre un proceso infeccioso y la aparición de artritis. Entonces está esa triada de uretritis o septicitis, conjuntivitis y artritis. La artritis psoriásica, que es aquella espondiloartritis que se asocia a psoriasis, esas placas levantadas, eritematosas, como unas escamas que aparecen en los codos o en el cuero cabelludo y que se asocia a artritis. Por supuesto, también las artritis relacionadas o asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la artritis relacionada a la colitis ulcerosa. También hay una forma que se presenta de espondilitis anquilosante en la infancia, en la etapa juvenil. Y cuando no podemos clasificarlo como una de todas estas, pero el paciente tiene características de espondiloartritis, se denomina espondiloartritis o espondiloartropatía indiferenciada. Hoy en día esto ha cambiado, pero básicamente son estos mismos entidades las que se asocian en el grupo de las espondiloartritis. Y eso lo vamos a mencionar más adelante, pero lo nuevo, la nueva clasificación, para hacerlo de forma más ordenada, es esta que les estoy mostrando en este cuadrito, en donde las espondiloartritis ya no se llaman espondiloartropatía seronegativa, ese término ya no se usa espondiloartritis. Las espondiloartritis se clasifican en una forma axial y una forma periférica. La forma axial tiene dos integrantes, la espondilitis anquilosante y una forma que más adelante la vamos a definir, que se llama la espondiloartritis axial no radiográfica, en donde se ven hallazgos de sacroilitis, de compromiso axial en la resonancia, escúchese bien, en la resonancia, pero en la radiografía simple, en los rayos X convencionales sencillos, no se ven, mientras que en la resonancia sí se ven esos cambios, y a eso es lo que se denomina una espondiloartritis axial no radiográfica. Y la forma periférica, en donde se incluye la artritis psoriásica, la asociada a enfermedad inflamatoria intestinal,
la reactiva o esas formas indiferenciadas que comentamos hace pocos minutos. ¿Cómo vamos entonces nosotros a establecer el diagnóstico de las espondiloartritis? Por supuesto, es la sospecha clínica, un paciente con dolor de características inflamatorias. Ya habíamos mencionado personas menos de 40 años que empeoran ese dolor con el reposo, que los despiertan a segunda mitad de la noche, que se levantan, tienen que pedir ayuda, porque demoran hasta 1 hora para poder ir soltando el cuerpo poco a poco y se les vaya pasando el dolor con la actividad. Entonces, la historia clínica y el examen físico son nuestras mejores armas para un diagnóstico certero. Es muy importante mencionar también por ello las características del dolor, ¿cierto? La localización, la relación, la forma de inicio, los factores agravantes, el tipo de dolor, la respuesta previa al tratamiento. Entonces, nosotros, para que no se nos olvide, hay una clave cuando estamos evaluando a un paciente con dolor de espalda y son las ondas del electrocardiograma, es decir, P, Q, R, S, T. Entonces, nosotros qué vamos a mencionar de un dolor de espalda, y no solamente de un dolor de espalda, hasta puede ser de cualquier dolor. La P, que lo provoca. ¿Qué provoca el dolor? La Q, la calidad, las características. Es un dolor punzante, lancinante, es un dolor tipo cólico, es un dolor tipo neuropático que produce corriente, electricidad, como parestesias. La R, para donde se irradia ese dolor. La S, la severidad o la gravedad, la magnitud del dolor, uno lo puede calificar de 0 a 10. Y la T, el tiempo, cuánto tiempo de evolución tiene ese dolor. Entonces, fíjense que es muy sencillo con esa mnemotecnia PQRST. La evaluación del paciente con dolor de espalda muchas veces no es fácil. Muchas veces es frustrante. Como mencionamos, hay que caracterizar bien el dolor. Hay que mirar si la causa del dolor está relacionada con una enfermedad sistémica. Incluso hay que tener cuidado con algunos pacientes que pueden estar buscando ganancias secundarias, ¿cierto? Si hay alguna alteración psicológica o social que pueda amplificar o provocar el dolor. Por ejemplo, si el paciente está presentando problemas laborales en su trabajo, etcétera. Cómo está su relación familiar. O si hay compromiso neurológico que pueda requerir manejo quirúrgico. Todos esos aspectos debemos tenerlos presentes. Es importante también mencionar que debemos ser cuidadosos con los pacientes con dolor de espalda. Ya hayamos dicho que el dolor agudo, por lo general, es autolimitado, pero también hay unas red flags, unas banderas rojas, como dicen los gringos, que les inventaron unos puntos para nosotros tener presentes para identificar a esos pacientes a los que debemos prestarle más atención. Es decir, a esos pacientes a los que nosotros, si los evaluamos, debemos sí pedirle imágenes, exámenes de laboratorio e incluso considerar la posibilidad de hospitalizarlos. Entonces, los red flags o los signos de alarma son los siguientes. Un paciente con dolor de espalda mayor de 50 años que esté presentando pérdida de peso de forma inexplicada, que esté con una duración mayor de 1 mes, no mejora con la terapia convencional o conservadora, con analgésicos comunes, con doles, con reposo, con un antiinflamatorio, un paciente inmunosuprimido que tenga infección activa en algún sitio del cuerpo o que utilice drogas intravenosas, ese paciente no lo podemos mandar para la casa. Ese paciente hay que hacerle imágenes, hay que hacerle exámenes de laboratorio y estudios complementarios, incluso ojalá internado. Lo que hablamos, 90% de los dolores duran menos de 4 semanas, pero si duran más de eso, hay que hacer una serie de evaluaciones médicas, hacer una buena historia clínica
y solicitar exámenes. ¿Y cuáles son? ¿Qué le vamos a pedir? Un hemograma con reactantes de fase aguda. Hay que recordar que muchas veces los reactantes de fase aguda, hasta un 50% de las veces, es posible que estén incluso dentro de parámetros normales, especialmente en las espondiloartritis. Sin embargo, una de las cosas, por ejemplo, que más elevan los reactantes de fase aguda son los procesos infecciosos. Una fosfatasa alcalina, electroforesis de proteínas para descartar sobre todo esta condición que se llama mieloma múltiple, que es una causa frecuente, digamos así, de dolor de espalda crónico. Hay que pedirle pruebas de función hepática, creatinina, porque seguramente vamos a requerir empezar algunos antiinflamatorios con analgésicos. Pedirle también estos antígenos de superficies virales, incluso VIH, porque estos son grandes imitadores. Nos pueden dar también luces y son condiciones que imitan o semejan o nos engañan a veces con otras condiciones médicas. Serología para artritis activa y psoriasis, VIH en el caso de la artritis activa y psoriasis. A veces los pacientes con psoriasis pueden, con bastante frecuencia, esa psoriasis puede estar desencadenada por la coexistencia de VIH. Y por supuesto, muy importante, si estamos sospechando un dolor lumbar de características inflamatorias, el marcador genético HLA-27 que está incluido en el plan obligatorio de salud. Antes esto era una cosa rarísima, como que había que mandarlo a Estados Unidos. No, señor. Hoy en día lo hacen acá, lo hacen en las EPS. Es más, y el costo aproximado de este marcador, la evaluación por laboratorio, es de alrededor de los 90.000 pesos, más o menos. Vamos entonces, dentro de la evaluación, además de todos los aspectos clínicos que acabamos de mencionar, aunados a la parte del laboratorio, a proseguir con imágenes. ¿Qué imágenes vamos a pedir? Los estudios convencionales siempre vamos a empezar por lo más sencillo, que es una radiografía convencional. Si no quedamos satisfechos, si creemos que lo amerita el paciente, entonces proseguimos a estudios más completos como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. La radiografía simple la vamos a hacer cuando estemos al frente de un paciente con dolor de espalda y signos de alarma, ¿cierto? Una sospecha sistémica o fiebre, trauma, pérdida de peso inexplicada, abuso de alcohol, cuando los síntomas duren más de 4 semanas y cuando no respondan al manejo convencional. Es importante mencionar que tiene baja sensibilidad a infecciones tempranas o cáncer. Acuérdese que la radiografía pues, va a ver básicamente son los huesos. En los tejidos blandos no vamos a ver nada. Y además que es un complemento de los aspectos clínicos y de laboratorio. Importante mencionar, en el caso del dolor lumbar inflamatorio, nosotros vamos a hacer una búsqueda de manera dirigida para evaluar las articulaciones sacroiliacas, porque el compromiso radiológico es primero o inicia en las articulaciones sacroiliacas, aunque el dolor sea lumbar, el compromiso se ve inicialmente en las articulaciones sacroiliacas. Por lo tanto, a nuestros pacientes les debemos pedir una radiografía convencional de la pelvis, una radiografía de la pelvis para mirar las articulaciones sacroiliacas, o la pedimos así, radiografía de sacroiliacas. Los radiólogos ya hoy en día están bastante entrenados en ello y ahí lo que vamos a nosotros a visualizar son los grados de compromiso de esta articulación. Cuando hay inflamación, se escribe así, sacroiliitis, tal cual como ustedes lo están viendo en la pantalla. No se dice sacroileitis, porque cuando hablamos del íleo, no sabemos si es el hueso o la parte intestinal. Entonces, la forma correcta, cuando estamos hablando de la articulación sacroiliaca y hay inflamación, es sacroiliitis. Hay entonces una clasificación de este compromiso que se llama la clasificación de Nueva York. Entonces, la clasificación de Nueva York nos da unos grados de compromiso
radiológico de esta articulación sacroiliaca. El grado 0 es cuando la articulación se encuentra normal. Grado 1, cuando hay cambios sospechosos, de una forma muy temprana, que no es fácil, a veces un poquito subjetiva. El grado 2 incluso son cambios definidos tempranos, donde puede haber algo de pseudoensanchamiento con erosión, y son tan tempranos que exigen en los estudios, para no definir a un paciente con sacroiliitis, que deben comprometerse las dos articulaciones sacroiliacas, la derecha y la izquierda, porque como puede generar dudas. Por lo tanto, estos cambios tan tempranos se requiere o es imperativo que sea de forma bilateral, donde hay un ensanchamiento con erosión o esclerosis a ambos lados de la articulación. Grado 3 ya son anormalidades inequívocas, donde hay erosiones, esclerosis, ensanchamiento en la articulación sacroiliaca con pérdida de espacio. Y grado 4, por supuesto, es cuando es muy evidente porque hay estrechamiento del espacio con anquilosis. Esto lo vamos a ver mejor con los siguientes ejemplos. Miren ustedes esta radiografía de pelvis. Piensen que este es el río Sinú o el río Cauca, como ustedes quieran mencionarle. Resulta que si ustedes pueden seguir todo el curso del cauce del río, eso quiere decir que esta articulación es normal, grado 0. O sea, no hay sacroiliitis. Recordar también que son los 2/3 inferiores los que tienen membrana sinovial y los que se van a afectar con frecuencia. Les había mencionado que aunque el dolor es lumbar, en el caso de la espondiloartritis, donde empieza el problema es a nivel de estas articulaciones. Y aquí no es que sea un artificio o un defecto de enfoque ni nada de eso, sino que en este lado de este paciente tiene una sacroiliitis grado 3 porque muestra ensanchamiento, en algunas partes erosiones, incluso en algunas partes trata de anquilosarse parcialmente esta articulación por el compromiso inflamatorio. Más fácil aún cuando tiene compromiso bilateral como este caso, y no es que hayan borrado la articulación, sino que se anquilosó totalmente, porque estamos ante un paciente con una espondilitis anquilosante con una enfermedad avanzada. ¿Ok? Proseguimos mencionando también que la columna, la región lumbar, también se puede afectar, dando esta apariencia en espina o caña de bambú. Y esto se debe a la presencia de la fusión de esta o calcificación de estos ligamentos longitudinales formando estos puentes óseos. Eso se denomina sindesmofito, que es muy distinto a los osteofitos que se ven en la artrosis. Los sindesmofitos es la calcificación de los ligamentos longitudinales y tiene un paso a paso, digamos así, en las etapas iniciales en la radiografía. Se va a ver un acuadramiento de la vértebra, esto se pone brillante, las esquinas se ponen brillantes y comienza a aparecer esa calcificación de ese ligamento longitudinal, a aparecer estas esquinas brillantes e incluso en ocasiones puede haber erosiones en alguno de estos puntos de la vértebra. Para los que les gustan los nombres raros, cuando se pueden identificar erosiones en los cuerpos vertebrales, en las etapas de la evolución de la espondiloartritis a nivel radiológico, se llama el signo de Romanus. Bueno, vemos aquí entonces que se van calcificando y van conformando esos puentes óseos que son ya difíciles de resolver y que afectan la calidad y la movilidad espinal, afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso es lo que hay que evitar. Miren aquí en este esquema, lo mismo que estamos hablando, cómo está produciendo la esclerosis, el acuadramiento, la formación de esos puentes óseos que son muy dolorosos y que limitan la movilidad de nuestros pacientes con espondiloartritis. El problema, ¿cuál es? Que para que suceda todo este proceso, por lo general, toma hasta 7 años para que ya se formen esos puentes óseos. Son etapas muy avanzadas de la enfermedad
que hasta los porteros de las clínicas o de los hospitales pueden hacer el diagnóstico y ya poco o nada tenemos que hacer por nuestros pacientes. Por ello, la tomografía y la resonancia, especialmente esta última, la resonancia, han dado realmente herramientas que nos han ayudado a identificar precozmente a estos pacientes junto, por supuesto, a la condición clínica, a evaluar a estos pacientes con dolor lumbar inflamatorio, a algunos aspectos de laboratorio, perdón, a la condición clínica, a la parte de laboratorio y las imágenes. Es un conjunto de cosas lo que nos va a ayudar a nosotros a establecer el diagnóstico correcto de los pacientes con espondiloartritis. Ojo, un punto que quería mencionarles es no pedirlos de forma indiscriminada porque pueden haber hallazgos incidentales y eso lo hemos visto muchas veces. Ahorita les voy a mencionar un estudio al respecto. Esta es una tomografía que muestra sacroiliitis, básicamente lo mismo, imágenes, es muy diferente a la sacroiliitis en radiografía, es que es más fácil evaluarla con los estudios más profundos donde se pueden ver los tejidos blandos. Entonces van a estar reservadas para pacientes con fuerte sospecha clínica de infecciones también, nos van a ayudar cáncer, déficit neurológico, cuando estamos ante presencia de un paciente con dolor lumbar inflamatorio, porque tienen mayor sensibilidad y especificidad. Por supuesto, también son más costosas, ¿cierto? La resonancia es superior a la tomografía. Eso también quiero dejarlo claro. En esta revista, Annals of Internal Medicine del año 2002, justamente mencionan un estudio muy interesante donde tomaron a 100 personas sanas, asintomáticas, que estaban acompañando a un paciente, es decir, eran familiares de pacientes que acudían a un centro médico de cuarto nivel y de forma voluntaria le hicieron resonancia. Los dividieron en dos grupos, mayores de 60 años, menores de 60 años, y le hicieron resonancia de la columna. Eran pacientes, otra vez insisto, que eran personas que estaban acompañando a los pacientes. Ellos no estaban asistiendo por ningún problema específico, eran asintomáticos. Y miren ustedes lo que encontraron. Hernias de los núcleos pulposos, estenosis lumbares, problemas de disco, espondilosis. Menores de 60 años, 22 a 54% de los pacientes iban a tener problemas de los discos, una prevalencia de 46%, y cuando tenían más de 60 años hasta el 93%. Estamos hablando, otra vez insisto, miren ustedes, adultos asintomáticos. Es decir, que hasta un 25-50% de las personas pueden tener problemas discales y son asintomáticos. Por ello, no podemos estar abusando de este tipo de exámenes que son costosos, excepto un paciente con molestias, con síntomas persistentes o con signos de alarma. Porque los hallazgos incidentales nos van a traer el ABC, estos problemas, ansiedad por parte del paciente, nos va a obligar a buscar exámenes o procedimientos innecesarios, convicción de la presencia de una enfermedad en personas que no tenían nada y dependencia de los servicios médicos con todos los costos que esto genera. Esto es lo que nosotros no queremos volver a ver en nuestros pacientes con espondiloartritis, con enfermedad lumbar, con dolor lumbar inflamatorio, porque aquí ya no hay nada que hacer, son etapas muy avanzadas de la enfermedad, por eso es imperativo hacer el diagnóstico temprano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a la ayuda que a través del tiempo diversos autores han evolucionado una serie de criterios y que los más recientes y los que yo quiero que ustedes me queden grabados son estos, que se llaman los criterios de clasificación del grupo ASAS. Estos criterios los pueden obtener ustedes de forma gratuita, están gratis en Google, se meten con estas referencias en la revista Annals of the Rheumatic Diseases del año 2009, y yo se los voy a resumir porque son supremamente sencillos. Entonces,
¿Cómo vamos a identificar nosotros a un paciente con una espondiloartritis, especialmente espondiloartritis axial? Son personas que tienen más de 3 meses de dolor de espalda en menores de 45 años, es decir, dolor inflamatorio. Y hay dos brazos, hay dos maneras. Una, mediante imágenes, o la otra, mediante el estudio en la sangre, la determinación del antígeno sanguíneo HLA-B27. Si lo hacemos por este brazo de la imagen, tenemos que demostrar la presencia de sacroiliitis, ya sea por una radiografía, con los criterios de Nueva York, o por la resonancia, que es mucho más rápida, que ahora vamos a ver también ese punto. Y debe existir una de estas manifestaciones. Ya las vamos a leer. Si es por el brazo del HLA-27, es decir, por la toma de la muestra de la sangre, que es un examen sencillo que lo hacen ya en las ciudades grandes, pero que es un estudio que se demora 2 o 3 días. Es en reacción en cadena de polimerasa, a propósito, así como hacen la prueba de COVID. Entonces se va a requerir más es decir, 2 de estas manifestaciones. Entonces, 2 formas de establecer el diagnóstico: por imágenes de radiografía, por imágenes de radiografía o de resonancia con una de estas manifestaciones, o si es por el brazo de laboratorio, va a requerir 2 de estas manifestaciones. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Dolor inflamatorio de espalda, artritis, entesitis del talón, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Una característica que tienen estos pacientes es la buena respuesta a AINES, historia familiar de una espondiloartritis, la proteína C reactiva elevada. Y miren que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Aquí quiero hacer un paréntesis por lo siguiente. Cuando hablamos de sacroiliitis en imagen, ¿cierto?, puede ser por radiografía o por resonancia. Y este punto es importantísimo porque ahí es donde surge la nueva forma como reorganizaron la clasificación o la nomenclatura de las espondiloartritis, porque es posible encontrar un subgrupo de pacientes que en la radiografía convencional, ¿se acuerdan que puede durar hasta 7 años para aparecer las manifestaciones? Es decir, la radiografía sale normal y tiene todas las características clínicas. Pero la resonancia sí se ven unas alteraciones que son muy específicas de esta condición, que se llama edema medular óseo, que vamos a verlo más adelante. Pero estos pacientes que tienen una, por ejemplo, sacroiliitis por resonancia, pero que no se puede observar en la radiografía convencional, son a los pacientes que se les denomina espondiloartritis axial no radiográfica. Repito, espondiloartritis axial no radiográfica son pacientes que tienen evidencia de sacroiliitis en la resonancia, pero que aún no se pueden ver en la radiografía, en los rayos X comunes y corrientes. Eso es lo que se llama una espondiloartritis axial no radiográfica, y es lo que ha permitido esta nueva clasificación, y se piensa que es una forma temprana de la enfermedad que se puede atacar para que estos pacientes no progresen a ese daño tan importante que puede ocasionar las espondiloartritis. Entonces las espondiloartritis tienen la nueva nomenclatura es forma axial y forma periférica. La forma axial es la espondilitis anquilosante y la forma no radiográfica, y la periférica son pacientes con artritis psoriásica, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal o Crohn, que hasta un 15% hace el compromiso periférico, la artritis activa, que es asociada a una gastroenteritis o una uretritis y que después reaccionan con una artritis periférica, o esas formas diferenciadas. La espondilitis anquilosante, ya estamos finalizando, viene de este griego, de este vocablo griego espóndilo columna o ángulos rígidos, comienza entre los 15 y los 30 años. Hay un registro español de los más grandes del mundo que se llama Reyes Ponce, y ellos establecieron que la edad de inicio es de 30 años en ese registro. Tiene unos criterios clínicos que es el dolor y lumbar y rigidez de más de 3 meses, que no mejora con el ejercicio, que mejora con el ejercicio pero no con el reposo, la limitación en la movilidad en los diferentes planos, y la evidencia también de los cambios radiológicos. Miren ustedes
que hay casi una diferencia de 10 años entre cada foto de la historia natural de esta enfermedad. Mire cómo ellos van perdiendo el horizonte, porque la columna se va fusionando, se va anquilosando. La última foto, básicamente es porque al paciente lo operaron, entonces le operaron la cadera y le colocaron unas barras en la columna, pero es una persona que no era tan mayor y miren ustedes cómo va evolucionando de una forma tan agresiva y a estos pacientes se les afecta mucho la calidad de vida. Recordar que las espondiloartritis muchas veces debutan, por ejemplo, con uveitis. Son 30% de los pacientes van a tener uveitis anterior, que les da visión borrosa, antífora, lagrimeo, fotofobia, dolor, que a veces podemos ver esta cosa que se llama hipopion, que es este liquidito que se da aquí. A veces puede afectar también en los pulmones, sobre todo la región apical, por ejemplo, fibrosis, puede dar arritmias cardíacas o insuficiencia aórtica. Con frecuencia no es raro que se manifieste con entesitis, con dactilitis, entesitis de la fascia plantar a repetición, entesitis del tendón de Aquiles o dedo en salchicha, que el dedo, uno de los dedos del pie se inflama como su nombre indica, como una salchichita de forma repetida y es muy doloroso. Y esta es la resonancia magnética, donde estas flechas que ustedes ven aquí, que ven estos aspectos blancos, estas manchas, se llama edema medular óseo. Ese edema medular óseo es patognomónico y es una fase temprana de la enfermedad que es característica. La resonancia magnética se debe pedir simple. No hay que pedirla con ningún tipo de contraste porque ya los radiólogos saben que ellos hacen una variedad, una técnica que se llama STIR, Short Term Inversion Recovery, donde le quitan la grasa y pueden magnificar estos hallazgos que son muy fáciles de identificar tanto a nivel de la columna como a nivel de la articulación sacroiliaca, que aparecen cosas de meses. No hay que esperar 7, 10 años. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Ya estoy finalizando. Hay unos objetivos: disminuir el dolor, limitar la progresión de la enfermedad, implementar una terapia temprana y agresiva, uso de agentes biológicos cuando estén indicados y limitar al máximo la toxicidad producida por estos medicamentos. Nosotros nos basamos en unas guías y esas guías, hay nuevas, han salido, hasta están saliendo unas colombianas, pero todas dicen básicamente lo mismo. Número 1, el tratamiento de los pacientes con espondiloartritis es un tratamiento que se basa en educación y en la participación de un equipo multidisciplinario, en donde entra la enfermera, el médico general, el médico rehabilitador, el fisiatra, la fisioterapeuta, donde entra muchas veces el dermatólogo, donde participa el médico internista, donde participa el ortopedista, incluso el médico oftalmólogo, y todos nosotros, todas las personas que de una u otra manera puedan apoyar a estos pacientes, incluso los psicólogos, tienen que participar porque ellos forman grupos de apoyo. Entonces, esta es una condición que abarca casi que todos los ramos de la salud, hasta el cardiólogo, miren ustedes el neumólogo, todos los médicos y el personal de salud que puede participar aquí. Porque esta enfermedad no es exclusiva de un solo médico. Y fíjense también que en el manejo, además de hacer terapia física, por ejemplo, natación, ejercicios dirigidos, la piedra angular o la primera parte de manejo se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, si no están contraindicados, y se usan estos antiinflamatorios de forma continua, con horario. Son pacientes jóvenes, no les debe tener ningún temor por la parte renal, porque ellos por lo general no hacen problemas renales, y los antiinflamatorios no esteroideos han dado muestra de su gran eficacia, mejorando la calidad de vida, pero si se utilizan de forma continua, incluso tienen gran eficacia, sobre todo en la parte periférica, en la parte axial un poquito menos. También se pueden complementar, por ejemplo, un paciente que venga con una artritis persistente. ¿Cómo nos llegan a nosotros los pacientes? Un dolor en rodilla inflamatorio, un dolor de espalda, a veces hay que sacarle líquido de una rodilla o de un tobillo, una dactilitis, una uveitis, y el dolor de varios meses de evolución de espalda. Le hacemos los estudios de laboratorio, sale a veces reactante de fase aguda o el HIA27 o los hallazgos de imágenes. Entonces, a este paciente le vamos a empezar a AINE
Vamos a empezarle también sulfasalazina en dosis progresiva de 500 miligramos cada 12 horas. Después lo podemos subir hasta 2 gramos. Protección gástrica. Si hay una sola articulación comprometida, a veces se utilizan infiltraciones. Pero cuando estos pacientes el predominio del compromiso es axial, es decir, de la sacroiliaca o de la espalda, y no hay mejoría con AINES, o no responden. Hay una manera de evaluar esa respuesta con unos parámetros, con unos índices que están gratuitos en el internet, que se llama BASDAI. Cuando ese BASDAI, que son 6 preguntas muy sencillas de los últimos 8 días, de cómo ha estado su condición médica con respecto al dolor, a rigidez, al dolor en la columna, en la espalda, en la cadera. Es una calificación, si está por encima de 4, a pesar del tratamiento, es decir, que hay una enfermedad activa, y ese puntaje que se autocalifica cuando metemos esos 6 preguntas, entonces este paciente va a ser candidato al uso de terapia biológica. Por lo menos tenemos que hacer por lo menos un mes de AINES, o también incluso adicionar algún medicamento como sulfasalazina o metotrexate en el caso de la artritis psoriásica. Pero si no hay mejoría y el BASDAI persiste elevado por encima de 4, estos pacientes van a ser candidatos a inhibidores de factor de necrosis tumoral. ¿Y por qué inhibidores de factor de necrosis tumoral? Porque esta es la sustancia que es la orquestadora, la producen los macrófagos, que se ha encontrado en grandes cantidades en las articulaciones sacroiliacas cuando hacen biopsia de estos pacientes, y esta es la que desencadena la fusión, la anquilosis. Entonces hay unos inhibidores, unos agentes biológicos que inhiben esa sustancia, como Enbrel, como Mira o adalimumab, como infliximab. La escogencia ya depende de la preferencia del paciente, acorde a lo que el médico le explique. El etanercept quizás es uno de los más seguros, pero no tiene eficacia en ojo, es decir, cuando hay uveitis en repetición o cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal. El adalimumab tiene muy buena eficacia en ambos, lo mismo que infliximab, aunque infliximab es bastante fuerte, es intravenoso, a diferencia de estos iniciales que son subcutáneos, y se ha relacionado un poco más con la aparición de tuberculosis. Hay que hacer un screening, tamizar a esos pacientes con prueba de tuberculina y radiografía antes de aplicarlo. Miren ustedes, ya estoy finalizando, la eficacia de estos productos, de estos inhibidores de factor de necrosis tumoral. Este es un paciente con edema medular óseo. Esa mancha blanca que ustedes están ahí es lo que inicia la anquilosis antes y después del tratamiento. Antes y después del tratamiento, y cómo desaparece a las pocas semanas de aplicación de ese medicamento. Hay otros nuevos como certolizumab o Cincia, hay otro que se llama Symphony, golimumab, que son inhibidores de factor de necrosis tumoral, y hay otros más modernos como estos, que ya los tenemos en Colombia, que son inhibidores de interleuquina 17 o inhibidores de las llamas quinasas, que han demostrado eficacia en otras condiciones como la artritis psoriásica. Final, mensaje para llegar a casa. Cuando ustedes se aproximen o encuentren un paciente con dolor de espalda, más de 3 meses, menor de 45 años, y tenga alguna de estas características, dolor lumbar inflamatorio, sacroiliitis en una imagen o HLA27 positivo, por favor, este paciente hay que referirlo al reumatólogo. No para que nosotros le robemos o le quitemos ese paciente a ustedes, sino por el contrario, para que en conjunto con ustedes los evaluemos y le brindemos lo mejor. Nosotros lo miramos, le hacemos un plan de manejo y se lo enviamos a ustedes para que entre los dos o entre los 3 o entre los que se necesiten lo sigamos manejando y evitar las consecuencias devastadoras de esta enfermedad. Para concluir, la detección temprana y manejo oportuno de estas condiciones han revertido los efectos graves, las secuelas que vemos, como vimos en las fotos iniciales, en la vida de nuestros pacientes. Hoy en día, gracias a Dios, estos seminarios, estos simposios han permitido difundir en los médicos no reumatólogos los avances y la identificación temprana de la espondiloartritis, y los invitamos a que prosigan en las siguientes conferencias, que son también muy interesantes y dejan grandes enseñanzas. A todos, todo el grupo coordinador, mil y mil gracias por la invitación. Disfruto mucho, lástima no haberlo hecho personalmente, ya vendrán tiempos mejores, y mi Dios me los bendiga a todos.
los dejo con esta imagen del Hospital Palo Todos, donde trabajo acá en la ciudad de Medellín. Un abrazo y Dios me los bendiga y les dé salud. Hasta luego.